El tema es temer solo a Dios. Solamente Dios es digno de que temamos, que le amemos, que le sirvamos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el gran privilegio de reunirnos como iglesia, Señor, tu cuerpo, el cual ganaste con tu sangre preciosa. Gracias porque estás presente. Tu Espíritu Santo, Señor, ha sido enviado sobre nuestras vidas. Y en este momento oro para que me des sabiduría y unción de lo alto, y que a todos nos des un corazón preparado para que tu palabra caiga en tierra fértil. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. La Biblia dice en Isaías capítulo 8 y versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Es la forma en que Dios le habla a Isaías. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Dios le habló a Isaías y es interesante que cuando le habla, él mismo dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, le habló de una forma intensa. Quiere decir que la palabra profética que está allí, Dios se la dijo de una forma de instrucción, casi una reprensión, diciéndole dos cosas prácticamente. Que no piensen como el pueblo, que él no pensara como el pueblo estaba haciéndolo, que no siguiera ese camino y que no repitiera lo que el pueblo decía. Cuando el pueblo decía conspiración, Dios decía, no repitas eso. Cuando el pueblo tema, no temas lo que ellos temen. Y cuando ellos tengan miedo, tú no vas a temer a los que ellos tengan miedo. Más bien que Dios sea a quien vas a santificar. Que Dios sea tu temor y que Dios sea tu miedo. Ahora, es obvio que nosotros, ante todos los peligros, ¿qué hacemos ante el peligro? Cuidarnos, huir. Y claro, ante el peligro huimos si es lo correcto, no es pecado huir. La Biblia de hecho dice, el avisado ve el mal, en otras partes dice el prudente. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Y se esconde. Si usted está en la calle y empieza a caer rayos y relámpagos, ¿qué usted hace? Sale corriendo y se esconde, se mete no sé, en un lugar que esté cubierto. Se esconde. Usted ve un perro que está corriendo hacia usted y ¿qué usted hace? Pues huye. Y usted todas las noches le pone seguro a su puerta porque se cuida ¿de qué? Del peligro. Así es que es natural que nos escondamos, es natural que nos guardemos del peligro. Es perfectamente bíblico y es correcto. Dios nos ha dado las armas para que nos guardemos del peligro, que sepamos huir, que sepamos correr cuando hay que correr, que sepamos estar guardados cuando hay un huracán o algo que amenaza nuestras vidas. Correcto. Así es que Dios no estaba diciéndole al pueblo que no tuviera miedo ni tuviera terror. Lo que es importante que entendamos es que una cosa es huir ante el peligro y otra cosa es huir ante la imaginación de lo que no ha ocurrido y usted cree que puede ocurrir. Ante el fantasma de las noticias negativas o ante la perspectiva por su negatividad de que algo le puede ocurrir. ¿Cuántos saben que si un coco te cae en la cabeza te puede matar? ¿Usted sabe que hay gente que un coco le ha matado? ¿Cuántos de ustedes van a la playa? ¿Usted anda así en la playa?
Bueno, pero si hay una persona negativa, seguro que va a estar todo el tiempo. Cuidado con los cocos matan. Mire, ok, yo nunca he mirado para arriba para ver un coco, honestamente yo no. Y sé que un coco puede matarme, pero sería un poco incómodo vivir la vida pensando en todo lo que nos puede hacer daño. Por ejemplo, ¿cuántos saben que un rayo puede matar a una persona? Bueno, todos lo sabemos. Y cuando llueve, caen rayos. ¿Y qué uno hace? Bueno, yo lo que digo, bueno, Padre, yo sé que si tú quieres llevarme con un rayo, es una cosa media fea, pero tú eres el Señor, así que guárdame. Lo digo en serio, ¿eh? Lo que queremos decirle es que uno puede huir, uno debe guardarse, pero la Biblia nos enseña que hay momentos en nuestra vida que debemos pensar de otra manera. Y por eso quiero hablar del libro de Isaías y quiero hablarle bíblicamente de lo que le pasó al profeta Isaías. ¿Por qué esa fuerte exhortación? ¿Por qué Dios le dice con mano fuerte? Es la única vez en todo el libro de Isaías que el profeta dice que Dios le habló en una forma muy dura. De hecho, la palabra yazar, fuerte, significa hablar con golpes, hablar o instruir fuertemente. El ejemplo es el siguiente. ¿A cuántos de ustedes cuando eran niños, su abuelita, su papá o su mamá o su maestro le habló fuerte y le dio un sacudión? Usted, hermana, que levanta la mano con entusiasmo. No oigo. ¿A poco? Pues, con manos fuertes es como si Dios le hubiera dicho a Isaías, óyeme, escucha bien, es un sacudión, atiende muchacho. Eso, maestro de escuela, cuando yo era jovencito, ¿no? Hace ya 40 y 50 y 60 y... Bueno, pues el punto es que esos profesores de antes era atiende y un jalón de oreja. Atiende y un jalón de aquí, ¿cómo era que se llama esto? De patilla. Atiende y un pellizco. Era un llamado fuerte. Pues Dios le está diciendo a Isaías fuertemente, lo primero que le dice es que no camine por el camino de ese pueblo. Es decir, no uses ni digas, ni pienses como ese pueblo. ¿Por qué? Porque aquí se va a expresar el pensamiento, por un lado, de los que no confían en Dios, el pueblo, y por otro lado, el pensamiento de los que confían en Dios. Dios no quiso que Isaías pensara como el pueblo. Dios no quiso que Isaías se identificara con los sentimientos del pueblo ni las ideas del pueblo. Él no quería que la esperanza de Isaías fuera lo que esperaba el pueblo. Tú eres cristiano, yo soy cristiano, vamos al Señor y tus esperanzas y lo que tú esperas es completamente diferente a lo que espera el mundo. Lo que habla el mundo y la corriente de este mundo no es consonante con la palabra de Dios. No es igual a la palabra de Dios. Este mundo está gobernado, dice la Biblia, por el príncipe del mundo. La corriente de este siglo está influenciada por el diablo. Así es que ni somos del mundo, ni pertenecemos al mundo, y no podemos tampoco nosotros pensar ni identificarnos con el camino del mundo o el camino del pueblo. Si es que la palabra de Dios es tu guía. Ahora, ¿por qué Dios le decía eso a Isaías? Que era lo que pensaba el pueblo.
Pensaba que había una conspiración. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Había algo que le daba miedo y vamos a ver qué era lo que le daba miedo. En Isaías capítulo 7, versículo 1, la Biblia nos enseña qué estaba pasando. El rey de Judá, Acaz, tenía temor de una invasión y de una guerra y que él perdiera su reino y fuera derrotado. Le tenía miedo a una coalición de dos ejércitos. Le tenía miedo literalmente a esa coalición de dos ejércitos. El ejército sirio y el ejército de Efraín o del rey de Israel. Isaías 7:1 dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. ¿Qué le dio? Miedo. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, es una metáfora para decir lo nervioso y azorado que estuvo Judá o la casa de David. Temblaron, si bien en el primer ataque no hubo conquista, pero ya como se habían unido dos ejércitos fuertes, daba miedo. Así es que se le estremece el corazón al pueblo, se asustan ante los ejércitos que vendrían contra ellos. Pero Dios le habló a Isaías. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas. Dice: turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Han acordado maligno consejo contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Así es que Dios le da una palabra profética al pueblo para que no tengan miedo, para que estén firmes y seguros, porque Dios dijo que no iban a subsistir contra ellos. Así es que Dios le envía al profeta Isaías para decirle que no tengan temor, no pasaría nada. Pero ese era el temor que estaba invadiendo sus vidas. Sí, había una conspiración. Y es en este momento en que Dios sacude a Isaías y le dice: no temas a lo que ellos teman, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración, no tengas miedo a lo que ellas tienen miedo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando con la lógica humana como el hombre que no tiene a Dios. Es natural que una persona que ve gente más poderosa, gente que tiene más posibilidades que usted, es natural que usted tiemble o piense que no puede, pero cuando Dios te da una palabra y cuando Dios está a tu lado, las cosas deben ser diferentes. Debes estar seguro. Y era el caso. Sí era verdad que había un ejército, sí era verdad que había un peligro, pero también era verdad que Dios había dicho que no iban a prevalecer contra ellos. En este momento había que creerle a Dios o creerle a lo que mi vista ve, o creerle a lo que mi naturaleza entiende, o creerle a lo que mi lógica me dice. Y siguió diciéndole Dios
al pueblo, en el versículo 9 dice, reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Dios les sigue hablando, ahora está hablando a esa reunión de Siria y del rey de Israel, también es sinónimo de Efraín, que iba a atacar a Judá. Y dice el profeta, reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Y de ahí viene entonces el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que le está diciendo el profeta Isaías, lo que le dice Dios al pueblo es, no importa que vengan de lejos, no importa que se junten, no importa que se organicen, todo será anulado, no importa que den las órdenes, no será firme. La razón es porque Dios está con nosotros. Dios sea exaltado. Es una promesa para ti y para mí. Cuando el Señor se fue, dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No importa la situación, Dios está con nosotros. En tiempos tranquilos, Dios está con nosotros. En tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Siempre Dios está con nosotros. Había que tomar una acción ante esas palabras. Había que decidir qué hago con lo que me dice el profeta, qué hago con lo que Dios me dice. O yo podía confiar en el hombre, pero Dios dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Acaso iba a confiar en el rey de Israel? ¿Acaso iba a confiar en el rey de Judá? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La pregunta sería entonces, nosotros como cristianos, ¿cuál es el fundamento en el cual descansamos? ¿En qué tú descansas? ¿En qué yo descanso? Porque siempre habrá una corriente de mundo, siempre habrá una información, siempre habrá personas, siempre habrá ideas que pones o no en tu corazón, pero nosotros tenemos algo mucho más seguro que en qué confiar. ¿Cuál es? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el Señor venga, hasta que nuestro Dios Todopoderoso venga por su pueblo. Tenemos una palabra, la palabra profética más segura. Es interesante porque los pensamientos, las estructuras políticas, las ideas filosóficas cambian constantemente, Las ideas de cómo criar cambian constantemente, pero la palabra de Dios es la misma, nunca ha cambiado. Es la misma verdad. Y esa verdad, cuando creemos y la vivimos y nuestra vida se fundamenta sobre ella, estamos seguros. En estos tiempos, cuando nosotros estamos mirando lo que acontece con la enfermedad del COVID, ustedes saben que cuando usted lee la prensa hay un montón de informaciones. Una cosa dice la OMS, la Organización Mundial de Salud, otra cosa dice el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, otra cosa dice allá el Instituto Pasteur de europeo, francés. Cada persona dice algo diferente. Algunos concuerdan, otros no concuerdan en los números, otros concuerdan en los números, no concuerdan en cuán letal es el virus, otros dicen que es un tanto por ciento, otros un menos tanto por ciento, no concuerdan en nada. No concuerdan en qué medicamento es mejor, si esto o el otro, no concuerdan en nada. Sin embargo, nosotros vivimos asustados porque cada vez que abrimos el periódico y alguna noticia nos llega, nos apegamos a aquella que tu corazón quiere apegarse dependiendo tu fe o tu incredulidad. No estamos diciendo que no nos cuidemos nada. Yo tengo mi máscara, tú tienes tu máscara, nos las ponemos. Perfecto. Debe ser así. Es lo que nos recomiendan. Pero debemos tener shalom, paz. Amén. Dios, al fin y al cabo, decide nuestro fin. Dios sea exaltado.
No digamos que en la vida cristiana no haya razones que no nos puedan inquietar. Dios ha prometido estar con nosotros, pero a veces Él se reserva el derecho de querer que alguien sea un mártir por su fe. Si lees en Hechos capítulo 12 y versículo 1, la Biblia dice en un tiempo de persecución de la iglesia, dice la Biblia, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Sin embargo, si lees más adelante la historia, mientras muere Jacobo, ¿qué le ocurre a Pedro? Es librado de la cárcel, milagrosamente. Así que mientras uno el Señor dijo, te quiero conmigo, a otro el Señor le dijo, quédate un rato más. No es ningún problema. La historia bíblica, cuando habla de los hombres de la fe, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Parte de la vida de fe. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No podemos llamar conspiración a lo que las demás personas llaman conspiración. Nuestra fe y confianza es en el Señor. Creemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y como queremos en ese plan perfecto, vivimos en la paz que Él nos da. ¿Qué quería Dios que el pueblo pensara? ¿Qué debemos pensar? La Biblia dice, Isaías 8:11, esto es lo que debíamos hacer, lo que el pueblo debió hacer. A Jehová de los ejércitos, noten bien cómo le llaman la palabra, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque había batallas, porque había ejércitos que vendrían a atacar a Israel, pero entonces Dios es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, ¿cómo tú aplicas eso a la verdad que te está rodeando? En este momento es Jehová de ¿qué? Jehová de los ejércitos. ¿Qué más dice la Biblia que es el Señor? Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Jehová tu refugio, Jehová tu fortaleza. A Jehová de los ejércitos dice la Biblia, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Qué es santificar a Dios? ¿Qué es santificar? La mejor forma de entenderlo es leyendo otro texto de las Escrituras, cuando Dios castiga a Moisés y a Aarón. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, y el castigo fue porque no obedeció a Dios cuando golpeó la roca en vez de hablarle. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Hay una relación entre creer a Dios y santificarle. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Santificar a Dios es creerle. Así que estaba diciéndole Dios a Isaías, créeme y que el pueblo me crea. Eso es santificarme. Santifíquenme, crean. Y que Dios sea la razón para yo regocijarme. Y al final, dice las Escrituras al final, ¿qué iba a pasar? ¿Y qué pasa cuando creemos en Dios y tristemente cuando no creemos en Dios? Si creemos, entonces Él será por santuario. Santuario significa refugio. Si no creemos, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Cuando creemos, Dios es nuestro refugio. Cuando no
creemos y rechazamos esa verdad bíblica, entonces, para vosotros, los que creéis ustedes, Él es precioso. Para los que no creen, la palabra, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Y cuál es la conclusión, hermanos? Tú quieres que Dios sea tu santuario, tu refugio, tu lugar de fortaleza. ¿Qué tienes que hacer? No te identifiques con lo que la gente dice, identifícate con lo que Dios te ha dicho en su palabra. Deja que tu palabra se llene de confianza, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que si tú tienes tu mente oyendo un montón de cosas negativas y cosas que no son la palabra de Dios, tu corazón será de esa manera. Pero si tú estás escudriñando las Escrituras y estás oyendo la voz de Dios será más poderosa en tu corazón que cualquier otra cosa. Y no tendrás temor. Santifica a Dios como cristiano creyendo en sus promesas. Santifícalo al testificar que Dios es veraz, que sea más bien todo hombre mentiroso, como dice la Biblia, pero Dios veraz y verdadero. Pórtate varonilmente o con valentía en tiempos de crisis. Y entonces, Jehová será tu fortaleza, será tu sustento. En los tiempos donde todo el mundo teme, no serás tú inundado del temor del mundo. Sea Dios exaltado, glorificado y bendecido. Que Jehová sea, hermanos, tu santuario, que Jehová sea tu único temor y que Dios sea tu única esperanza. Estemos en pie. Oramos, amado Padre Celestial, gracias por recordarnos, Señor, que nuestra fe y confianza están puestas en tu revelación escritural. Padre, gracias porque tenemos muchas promesas, mucha revelación para solidificar nuestra esperanza y nuestra confianza en tu persona. Padre, bendice a cada uno de los miembros de la iglesia. Bendice a estos que escuchan la palabra y que te miren a ti en fe. Vivan seguros, confiados, Señor, sabiendo que estás con nosotros. Eres nuestra fortaleza.